En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 21, versículo del 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, prácticamente en las vísperas de Pentecostés te pedimos: derrama la gracia de tu Espíritu en nuestros corazones para que todo lo que pensemos, digamos o hagamos brote de ti como su origen y llegue hasta ti como su fin. El fragmento del Evangelio que hemos escuchado es continuidad o continuación del de ayer, en donde vemos cómo el Señor Jesús llama a Pedro, le preguntará 3 veces que si lo quiere. Pedro responde: sígueme. Bueno, a mí no deja de llamarme la atención, y a lo mejor aquí podría ser como que estuviera haciendo quedar mal a San Pedro, ¿eh? La verdad, seguramente que alguno de los estudiosos de la Biblia podría dar otra interpretación, pero fíjate, el Señor Jesús acaba de llamar a Pedro, le acaba de decir: sígueme, y Pedro voltea y dice: aquí viene otro. Además, ese otro lo conocemos como el discípulo amado. Señor, a ver qué, explícame, ¿te sigo y soy el primero? ¿O te sigo y él me va a sustituir? ¿Me lo vas a decir un poquito después? Y no se queda con la duda, ¿no? Sino dice: a ver, Señor, ¿y este qué hay? ¿Qué hay con él? ¿Verdad? ¿Qué hay? ¿No sería bueno que lo quitáramos? Me estorba, me hace sombra. ¿Qué tal si después me quiere quitar el lugar? Él no te traicionó, Él es muy bueno. Es más, Él estuvo a los pies de la cruz. Yo insisto, a lo mejor estoy malinterpretando a Pedro, porque también podría ser que Pedro, todavía un poquito con esa inquietud de saber que había traicionado al Señor Jesús, voltea y dice: Señor, mejor lo hubieras escogido a él. Mira, es joven. Mira, es fiel. Mira, te sigue, no te traicionó. Siempre lo has amado. ¿Qué te parece si mejor lo pones a él en lugar de ponerme a mí? Fíjate, ¿eh? La escena es la misma. La interpretación que yo le doy sobre el mismo personaje, sobre las mismas palabras, son 2 diferentes. Ya por lo pronto yo digo: ¿cómo debo de cuidar muy bien mi lengua cuando voy a opinar sobre alguien? Y ojalá siempre procure opinar sobre lo mejor, sobre lo más positivo, ¿verdad? No sea que yo esté hablando mal sin saber. Reconozco mi ignorancia. Pero lo que yo sí me quiero quedar es con lo siguiente, porque se nos dice que San Juan efectivamente, y pues así lo podemos constatar, él es el que escribe el último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis. Se dice que de los apóstoles es el que muere mayor, en mayor edad, y pues es el que también, por esta cercanía con el Señor Jesús, pues nos relata muchos detalles de la vida de Cristo el Salvador. Pero el Señor Jesús le va a responder a Pedro: si yo quiero que también vaya con nosotros, a ti qué. Y ahí podríamos ver
cómo el Señor Jesús hace la iglesia. La piedra angular es Jesucristo y llama a Pedro, pero le llama también a que trabaje no solo, sino con los apóstoles, con los demás, en sinodalidad, que caminen juntos. Y verdaderamente, Hechos de los Apóstoles nos va mostrando cómo Pedro y Juan son los que irán corriendo al sepulcro vacío, cuando las mujeres avisan que no estaba el cuerpo del Señor Jesús. Cómo Pedro y Juan serán llevados ante el Sanedrín y cómo Pedro y Juan serán también encarcelados. Compartieron la alegría, el gozo de la fe, de compartir el Evangelio. Por eso, mi alegría o nuestra alegría tiene que ser también siempre compartida. Y ojalá cada uno de nosotros, al tiempo que quizás compartimos estos videos con algunas otras personas, procuremos que a nuestro lado haya también otras personas que conozcan la palabra de Dios, que vean nuestro ejemplo, pero que también, ojalá, y aquí cada uno tendríamos que prepararnos para ser predicadores, compartir la palabra del Señor. No se vayan a quedar así un poquito con la idea de que, ay, no sé que el padre sabe mucho. El otro día me decía, padre, pero ojalá me enseñe después también a hablar bonito con usted, así decía. Pues hablar bonito, pues ojalá no nos quedemos solamente con lo bonito, sino que nos demos cuenta que si mis palabras calan, es porque lo único que yo hago es repetir la palabra del Señor. Soy como la voz que clama en el desierto, pero como un megáfono, que Jesús sea conocido y amado. Esto es lo que tenemos que buscar. Y entonces, caminar juntos. La palabra sínodo significa eso, caminar juntos con otros. Y al mismo tiempo, con el caminar con un mismo espíritu en comunión. Comunión y sinodalidad, dos palabras que nos tenemos que ir aprendiendo precisamente en la acción pastoral de la evangelización, de la misión. El Papa Francisco precisamente es el que nos pide que nuestros procesos de evangelización tengan esta dimensión sinodalidad, junto con otros y en comunión de espíritu, en comunión de ideales, en comunión porque el Señor es uno solo, en comunión porque Jesús, Eucaristía, se nos da para que estemos en comunión con Él y en comunión con nuestros hermanos. Y nos alimenta el Señor Jesús con su palabra y con su cuerpo y con su sangre, para que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Seamos uno, querido amigo. Sé uno con los de tu familia. Seamos uno con todos aquellos que compartimos estos videos. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.